Vamos a comenzar este nuevo vídeo distinguiendo entre transformaciones locales y transformaciones globales. Dentro del pipeline gráfico, dentro de todas las transformaciones que sufren los objetos dentro de la tarjeta gráfica, se realiza una conversión entre diferentes modelos de coordenadas. Por un lado tenemos las coordenadas locales del objeto. Cada objeto define su propio sistema de coordenadas interno, que es único para cada objeto. Así, por ejemplo, yo, como objeto 3D, podría tener un sistema de coordenadas propio. Mi coordenada X, por ejemplo, el centro lo podría tener en el ombligo, mi coordenada X positiva saliendo hacia la derecha, la coordenada Z positiva hacia el techo y la coordenada Y saliendo en perpendicular hacia la pantalla. Este sistema de coordenadas se mantiene independientemente de si el objeto rota, de tal forma que ante la rotación el sistema de coordenadas local del objeto va pegado al mismo. Por otro lado tenemos el sistema de referencia universal, que es compartido por todos los objetos de la escena. Es decir, cada objeto tiene su propio sistema de referencia o sistema de coordenadas local, propio suyo. Y además todos los objetos que están en el mundo 3D por convenio definen un único sistema de referencia universal, sea el que sea. Por ejemplo, en un mundo físico podríamos pensar que el origen del mundo está situado en la esquina de una habitación. Así todos los objetos que están dentro de esa habitación tienen una posición relativa con ese sistema de referencia universal, que simplemente es adoptado por convenio. Por último, existen otros sistemas de coordenadas, como por ejemplo el sistema de coordenadas de visualización. La cámara tiene su propio sistema de coordenadas y al final hay que establecer relaciones entre todos estos sistemas de coordenadas que forman nuestra escena 3D para finalmente obtener una imagen normalmente bidimensional en el plano de imagen. ¿Por qué separar entre coordenadas locales y globales? ¿Por qué no trabajar siempre con coordenadas globales directamente? Bueno, porque esa separación nos permite reutilizar modelos. Cuando la complejidad de la escena se hace más alta, es realmente importante poder reutilizar objetos. Por ejemplo, si quisiéramos modelar un templo, como el que veis ahí en la imagen, las columnas podrían ser objetos independientes que comparten un sistema de coordenadas global que podría estar situado en el centro del templo o en cualquier sitio, de tal forma que cada columna podría ser una instancia del mismo modelo. Así los vértices que forman esa columna tendrían sus coordenadas locales y simplemente habría que replicar ese mismo objeto y establecer diferentes posiciones relativas al sistema de referencia global. A continuación vamos a ver cómo representar en Blender el sistema de referencia local de cada objeto, ya que es algo muy importante, y aprenderemos también cómo aplicar las transformaciones tanto con respecto del sistema de referencia local como con respecto del sistema de referencia global. En lugar de la visualización por defecto, que es en modo sólido, ¿vale? Para entender mejor esta sección vamos a cambiarla a wireframe. Este tipo de representación muestra solamente el esqueleto de alambre del objeto. Siempre podemos volver a la representación sólida que teníamos anteriormente, pero si elegimos la de wireframe, la de alambre, en las propiedades del objeto, aquí, Object, si bajamos con la rueda del ratón o pinchando en esta parte, podemos desplegar el sistema de coordenadas local del objeto, axis, ¿vale? Aquí, bueno, vamos a quitar los manejadores para que no nos molesten. Podemos ver el sistema de coordenadas local del objeto, en este caso. Antes de aplicar ninguna transformación, el sistema de coordenadas local del objeto y el universal aparecen o están perfectamente alineados. Pero ¿qué ocurre cuando aplico una rotación? El sistema de referencia local del objeto obviamente aparece alineado con la geometría del objeto, pero ya no tiene una correspondencia con el sistema de referencia global. Bueno, los atajos de teclado que hemos visto antes, R, S y G, aplican por defecto las operaciones con respecto del punto de vista.
Esto quiere decir que si yo roto mi punto de vista y aplico G, voy a desplazar el objeto siempre paralelo al punto de vista actual. Bien, podemos forzar a que las operaciones se realicen con respecto de uno de los ejes del sistema de referencia universal si tras pulsar la tecla del operador, por ejemplo G para trasladar, pulsamos una vez G y soltamos. Si no hacemos nada se hará con respecto del punto de vista, pero a continuación podemos pulsar uno de los ejes, por ejemplo X. En este caso, la traslación ya se está realizando con respecto del sistema de referencia universal, alineado con el eje X del sistema de referencia universal. Bien, de forma similar pasa con la rotación. Si pulso R y a continuación X, la rotación se realiza con respecto del sistema de referencia universal, con respecto del eje X del sistema de referencia universal. Si lo hago con el escalado X, el objeto se escala únicamente con respecto del eje X del sistema de referencia universal. Bien, ¿cómo se aplican estos operadores con respecto del sistema de referencia local del objeto? Si vemos la posición del objeto, si lo desplazamos con respecto de su X local, el objeto tomaría esta dirección en lugar de esta otra. Bien, es muy sencillo, simplemente elegimos el operador, pulsamos G una vez y soltamos, y luego en lugar de pulsar una vez X, lo que hacemos es pulsar dos veces, X, X. Ahora la traslación se realiza con respecto del sistema de referencia local. De forma similar, si quisiéramos rotar el objeto con respecto del sistema de referencia local, con respecto de ese eje Y, con respecto de este eje Y local que vemos aquí, tendríamos que pulsar R y luego dos veces Y, Y. Ahora el objeto rota con respecto del sistema de referencia local. Vemos la diferencia si pulsamos solamente R, Y, lo haríamos con respecto del global. Y como el comportamiento es totalmente distinto si hacemos R, Y. Ahora la rotación se hace con respecto del sistema de referencia local. Estas operaciones locales también se pueden activar con los manejadores. La recomendación de todas formas es aprenderse estos pequeños atajos de teclado, no son demasiados y permiten un trabajo muchísimo más productivo. No obstante, estudiaremos cómo definirlo también con los manejadores. Los manejadores por defecto tienen comportamiento global, como vemos aquí en esta parte de la interfaz. Esto quiere decir que podemos desplazar con respecto del Z global, con respecto del X global, con respecto del Y global. Pero podemos cambiar y hacer que sean, entre otros, con respecto del sistema de referencia local. Ahora estos manejadores aparecen alineados con el sistema de referencia local que habíamos activado anteriormente. Z, Y y X. De forma similar, la rotación se puede hacer también con respecto del sistema de referencia local del objeto. Bien, en este vídeo hemos estudiado muchos conceptos. Hemos visto cómo representar el sistema de referencia local del objeto, hemos visto cómo cambiar el modo de sombreado para poder percibir claramente ese sistema de referencia local y cómo aplicar tanto mediante atajos de teclado como mediante manejadores transformaciones con respecto de ese sistema de referencia local en lugar de con respecto del sistema de referencia global. Es importante que esta sección quede muy clara, ya que es esencial saber cómo posicionar los objetos con respecto de un sistema de referencia o de otro.